Bueno, muy buenos días a todos los estudiantes de nuestros cursos Organización y Métodos de la Universidad Valle del Monboy de Venezuela y a los estudiantes del curso Análisis y Diagnóstico Organizacional del programa de Administración Financiera de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El día de hoy vamos a desarrollar nuestra última sesión de este proyecto COIL. Es un proyecto que se desarrolla para abordar algunos temas similares de cursos también similares de diferentes universidades, en este caso 2 universidades de diferentes países, lo que apunta al proceso de la internacionalización. Es muy importante que tanto los estudiantes de la Universidad Valle del Monboy como estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios tengan o aprovechen al máximo el compartir estas experiencias. Estamos iniciando, la idea es que pues más adelante podamos fortalecer estos procesos y que de alguna forma los estudiantes puedan tener una experiencia, digamos, diferente, inclusive pues por parte de Uniminuto, que desarrolla, me supongo que también en la Universidad Valle del Monboy, pero por lo menos en nuestra facultad se desarrollan muchos procesos de intercambio. Acaban de llegar unos estudiantes de Perú y la idea fundamental es que podamos por lo menos desarrollar estos procesos que, como les decía, van cimentando y van apuntando al proceso de internacionalización de las 2 universidades. Quiero presentar un cordial saludo a los docentes, a las docentes de la Universidad Valle del Monboy, que nos han acompañado en este proceso. Para el día de hoy vamos entonces a desarrollar la siguiente metodología. Inician las docentes de la Universidad Valle del Monboy con el tema, el proceso del cambio organizacional. Van a tener un espacio aproximado de 40 a 45 minutos, luego vendrá una sesión de preguntas y finalizaré el tema de la responsabilidad social corporativa en unos 10 a 15 minutos para que también concedamos un espacio de preguntas. Entonces, los invitamos a todos a estar muy atentos, a mantener sus micrófonos silenciados y solo activarlos cuando sea el momento de participar. Entonces, muy bienvenidos. Quiero darle la palabra a la profe Carla Dun, que ha sido como el enlace directo. Con ella también están la decana, la profe Zaida. Y se me olvida en este momento, me disculpa el nombre de la otra profe, pero pues yo sé que nos han acompañado con muchísimo entusiasmo. Lisbeth, la profe Lisbeth, nos han acompañado con muchísimo entusiasmo. Por lo menos quiero decir que mis estudiantes aquí en Colombia han estado muy agradecidos con esas experiencias y con esas exposiciones que ustedes nos han hecho. Al mismo tiempo percibimos interés por parte de ustedes, estudiantes venezolanos. Entonces, bienvenidos y le concedo la palabra a la profe Carla, a quien estaremos escuchando. Muchas gracias. Okay, muchísimas gracias, profesor Diego. Los estudiantes de la Universidad del Monboy, para nosotros también ha sido una gran experiencia, lo que ha sido estas últimas 4 clases que hemos compartido, y que bueno, que el día de hoy pues cerraremos con lo que es el cambio organizacional. Hoy no nos acompaña la profesora Lisbeth Cabrera, que se encuentra de viaje, y pronto estará entrando la profesora Zaida Casar. Voy a dar inicio a la clase. Y, buenos días. Justo estaba presentando casualmente. Ya vamos a dar inicio. Voy a compartir y lo estoy compartiendo, no sé si la ven. No, Carla, todavía no se ve. ¿Que alguien? No, todavía no. Bueno. ¿Ahora? No, se ve oscuro. Trata de compartir. Ok, profe, si quiere comparto.
Sí, déjeme dejar de compartir. ¿La pueden ver? No, Sí, no, ya se ahora sí. observa el cambio ¿La organizacional. veo? Y se escucha muy bien también. Así es. Bueno, vamos a hablar hoy sobre lo que es el cambio organizacional y cómo afecta el entorno a las organizaciones en cuanto a lo que es este cambio. En la actualidad, pues las organizaciones, sin importar cuál sea su naturaleza o giro empresarial, enfrentan constantes cambios en su entorno. En algunos casos, las fortalezas que ellas poseen no son necesarias, no son suficientes para mantenerse y permanecer en el mercado. Es importante determinar la velocidad del cambio, pues de esta va a depender, entre otros factores, algunos que voy a mencionar, como la cultura organizacional, el nivel de cambio deseado, el compromiso de la alta dirección y la cantidad de personas que se van a involucrar o se van a ver afectadas por este cambio dentro de las organizaciones. Algunos cambios pueden darse lentamente. ¿Por qué? Porque requieren de procesos, de ajustes, ¿ok? Y otros deben ser rápidos. ¿Por qué? Porque el entorno lo amerita, el entorno empresarial y las presiones ameritan a que los cambios sean de manera abrupta. Vamos a recordar la transición que vivimos hace unos años cuando se dio lo que es el trabajo presencial y pasamos al trabajo remoto. Yo creo que todos recordamos esa etapa de la pandemia. Eso fue un ejemplo claro de lo que fue el cambio dentro de las organizaciones. Para algunas empresas fue de manera positiva, mientras que para otras generó demasiada incertidumbre dentro de la organización. Hasta perdieron sus mejores talentos en estos 2-3 años que hemos vivido de pandemia. De aquí pues radica la importancia que juega un líder dentro de la organización. Ese líder debe tener esa capacidad de impulsar el cambio en estos procesos. Él debe conocer en qué consiste este cambio y cuál es la importancia de gestionarla correctamente y de impulsarlo a través de estrategias, de técnicas para lograr el objetivo final. Vamos a dar inicio con unas definiciones, bases para conocer qué es el cambio organizacional. Pues muchos hemos hablado del modelo de Kurt-Lewin. Él define el cambio como una modificación de las fuerzas que mantienen el comportamiento de un sistema estable. También investigando, ¿verdad? Chavenato expresa que el cambio planificado busca que la organización pueda adaptarse a los cambios en su entorno y en su comportamiento con sus empleados. Los agentes de cambio son responsables de la gestión y ejecución de actividades, por lo tanto poseen una visión del futuro que otros no tienen. Es importante en este sentido que vemos que los líderes o que las personas o que los agentes de cambio son factor fundamental en este proceso. También tenemos la definición de Chavenato en cuanto a lo que es el cambio organizacional, y él expresa que es un conjunto de alteraciones estructurales y de comportamiento dentro de una organización. Ahora bien, los cambios organizacionales tienen un impacto significativo dentro de la empresa, ya que van a recaer sobre qué, sobre el personal, van a recaer en los objetivos y en áreas fundamentales, en cualquier área dentro de la organización. Estos cambios organizacionales son procesos específicos que van a transformar a los individuos, a los equipos, a la organización como tal, que pasan de un estado actual a otro diferente. Este cambio es necesario para que las empresas tengan éxito y crezcan dentro de las organizaciones. Es fundamental. En este proceso de cambio, pues hablamos un poco sobre lo que es el mundo VUCA. Este mundo VUCA describe un modelo volátil,
incierto, complejo, ambiguo. Y va a ayudar a describir y comprender mejor lo que es el entorno y los diferentes escenarios que se mueven dentro de lo que es el entorno empresarial. Cada uno de estos elementos, ¿ok?, buscan mejorar lo que es un proceso de cambio dentro de la organización. Vamos a conocer cada uno de ellos. Tenemos el primer elemento, que es la volatilidad. ¿Qué significa esto? Esto se refiere a esos altos niveles de inestabilidad que viven las organizaciones, el entorno, el cambio constante en el que se vive. Va a describir la velocidad de los cambios de una determinada situación. Por ejemplo, los mercados son volátiles, los mercados cambian, son vulnerables y las empresas pueden perder un porcentaje de su valor en cuestión de días. Lo vemos mucho en lo que es la bolsa de valores, en las acciones de las empresas, ¿ok? Que el entorno en el que se mueven las organizaciones afectan directamente el comportamiento de ellas mismas. ¿Por qué? Por su volatilidad. El otro elemento es la incertidumbre. Esto se refiere a qué? A esa capacidad de no poder predecir el futuro. La falta de conocimiento está inmerso en este elemento. Cuando no hay conocimiento, cuando no hay información, va a impactar en las acciones de la organización. A esto se refiere los acontecimientos en los que no podemos tener suficiente información para predecir algún resultado. La complejidad, pues la palabra lo dice, se trata de esa dificultad para comprender un contexto determinado dentro de la organización. Si vemos que los seres vivos y sociales, como las organizaciones y los mercados, son complejos, pues el cambio de una sola variante va a afectar de manera muy determinante lo que pase con el resto de los elementos. Y tenemos lo que es la ambigüedad. Es aquella falta de claridad para entender el entorno en el cual conlleva la incertidumbre. La ambigüedad, pues, consiste en interpretar una situación de forma vaga, incompleta, difusa o incluso hasta contradictoria. Al estar abierta a más de una interpretación, pues existe una falta de claridad en este sentido. También lo hemos escuchado cuando leemos algún artículo de alguna ley y decimos es muy vaga, es muy ambigua, no está claro lo que se dice. Entonces a eso se refiere. Pues este contexto en torno, Lewis dice que se le va a agregar a este buca, le suma una H, y esa H significa lo que es la hiperconectividad. Ya sabemos que el ser humano vive conectado de una manera constante a lo que es la información, la era de la información, la era del conocimiento, lo que es la era digital. ¿A través de qué? De aparatos, dispositivos electrónicos en el que se maneja hoy por hoy las organizaciones. Ejemplo de ello lo vemos en lo que es el comercio electrónico. Este comercio electrónico, pues vemos que ha ido incrementándose año a año lo que es el uso de los mismos. Este mismo autor, ¿ok?, dice que este entorno buca lo podemos adaptar tomando en consideración ciertos elementos. Uno de ellos, pues, es el talento. Ya todos sabemos que dentro de la organización el talento humano es fundamental en este proceso. Este viene unido a lo que es el conocimiento, al factor al cual se le va a agregar valor dentro de la organización. Por esta razón es importante que el talento humano se gestione de una manera correcta y es responsabilidad del líder hacer que esto sea así, ya que los colaboradores dentro de las organizaciones se van a desenvolver en un ambiente más ameno, agradable, y vamos a aprovechar de una mejor manera sus capacidades, sus habilidades, sus destrezas. Otro elemento que se debe considerar en este entorno es la velocidad. Es esa para adaptarse al cambio como factor fundamental. ¿Ok? Esto va a determinar la capacidad que tienen las organizaciones para responder ante obstáculos, ante barreras.
Otro elemento a seguir, y que ya lo hemos mencionado, es el liderazgo. Esa persona líder que va a guiar este cambio dentro de la organización. A pesar de que el entorno es cambiante y lleno de incertidumbre, él va a dirigir a la empresa hacia el éxito y va a evitar que decaiga, ¿verdad?, ante una mala gestión. ¿Por qué? Porque debe estar preparado para tal situación, debe manejar información. Otro elemento a considerar es la inteligencia emocional. El líder debe manejar y debe saber gestionar las emociones de sus equipos de trabajo. ¿Para qué? Para inspirarlos, para motivarlos. El líder, ¿qué va a hacer? Que los integrantes sumen bienestar emocional dentro de la organización, tanto en un plano personal como profesional. Y es que esta inteligencia emocional va a ser capaz de unir a los equipos, de crear sentido de pertenencia hacia la organización. Otro elemento importante a considerar es la aplicación de nuevas herramientas. Si nosotros estamos, pues, trabajando en base al cambio, pues se deben aplicar nuevas herramientas. ¿Para qué? Para que la organización logre esa adaptabilidad al cambio. Deben aplicarse herramientas de innovación, de tecnología, que hagan que las organizaciones sean más ágiles, más productivas y que ayuden a comprender la actualidad digital y de manera que sea o entren en ese mercado más competitivo. Luego tenemos lo que es la formación y establecimiento de nuevas metodologías. Si nosotros siempre vamos a aplicar o se van a aplicar nuevas herramientas, pues debemos tener métodos. Y dentro de este proceso, la implementación de estas metodologías de aprendizaje y desarrollo continuo tiene que ver con la agilidad de las organizaciones para dar respuesta al entorno cambiante. Pues siempre hemos hablado de métodos. Uno de ellos que vamos a mencionar acá es la metodología Scrum. Esta metodología son capaces de trabajar en equipo dentro de las organizaciones para brindar una calidad dentro de lo que son el producto o el servicio que se ofrece o que ofrece la empresa a un mercado competitivo. Vamos a ver qué es el proceso del cambio organizacional. El proceso del cambio organizacional, como está aquí en la presentación, es este proceso a través del cual una organización llega a ser de modo diferente de lo que era en un momento anterior. Las organizaciones cambian, pero el reto que se plantean los directivos y todas las personas dentro de la organización es que el cambio organizacional se produzca en la dirección que interesa a los objetivos que ya tiene establecido la organización como tal. Para que este proceso de cambio pueda implementarse con éxito y sostenerse en el tiempo, es fundamental que se cuente con el factor humano. Ya lo hemos dicho que el factor humano es pieza fundamental en este proceso. Las personas deben confiar, deben estar motivadas y capacitadas, ya que el cambio es un proceso muy duro dentro de la organización. Esto puede ser tanto a nivel personal como a nivel organizacional. La persona líder o la persona que va a liderar el cambio debe lograr que sus trabajadores puedan hacerlo de la mejor manera, con el menor esfuerzo y con la mayor satisfacción. Es por ello que decimos que en un proceso bien conducido, bien estructurado, va a implicar lograr una transformación, ya sea personal, profesional, que este líder esté más atento, más flexible, vamos a decirlo así, por lo que debe realizar un análisis interior de él mismo y un autoconocimiento para prepararse y conducir al éxito este proceso. En este cambio, como proceso de aprendizaje, se debe involucrar significativamente la alta gerencia para lograr que los objetivos propuestos se logren. Otro factor fundamental que debemos tomar en cuenta en este proceso es la resistencia al cambio. Elemento fundamental, resistencia al cambio, porque muchas veces nosotros nos resistimos. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros esquemas en la mente de una manera de hacer las cosas, una manera de trabajar.
Pero esta resistencia al cambio hay que trabajarla. Hay que desarrollar una actitud y una mentalidad abierta a los cambios. Hay que apoyar a lo que es esa cultura dentro de la organización que va a permitir asumir nuevas iniciativas y desechar viejos paradigmas dentro de nuestras mentes, nuestras maneras de trabajar, nuestra zona de confort. Entonces no queremos salir de esta zona de confort por miedo al cambio. Estos cambios organizacionales no se deben realizar al azar, no, debe estar bien planificado adecuadamente. No lo debemos improvisar porque podemos apostar al fracaso si lo hacemos de esa manera. También de este proceso hablamos de unas etapas que se deben seguir para llegar al objetivo final. Estas etapas la primera es la recolección de datos. Para lograr efectivamente un cambio significativo dentro de la organización, debemos disponer de datos necesarios y de métodos a utilizar para la recolección de información. Ya sabemos que esas técnicas o esos métodos son variados, cuestionarios, entrevistas que podamos hacer dentro de la organización para recabar la información y ver cuáles son esos elementos que están haciendo que exista algún problema y que podamos identificarlos y buscar información importante y relevante para ello. La segunda etapa es el diagnóstico organizacional. Del análisis de datos tomados en la recolección que se hizo en la primera etapa, vamos a interpretarlo. Aquí se trata de identificar los problemas, cuáles son las consecuencias que se han generado y vamos a establecer prioridades y objetivos para alcanzar la meta deseada. Y por último tenemos la acción de intervención. ¿A qué se refiere esto? Esta es una etapa donde vamos a seleccionar cuál es la mejor alternativa, la más adecuada para solucionar un problema en particular dentro de la organización. Esto no quiere decir que es la fase final, no. ¿Por qué? Porque es un ciclo continuo, repetitivo, que está dentro de las etapas. O sea, no voy a decir aquí se culminó todo, no. ¿Por qué? Porque es continuo, repetitivo. En este sentido, podemos decir que el entorno cambia y que las personas se van a ir ajustando a nuevas reglas, como la integración de esfuerzos, el beneficio compartido, el trabajo en equipo, la permanente disposición a aprender y a cambiar las organizaciones por procesos, lo que es el aplanamiento de la estructura organizacional, lo que es la disminución de los niveles jerárquicos y de puntos de control, la ruptura, las barreras, la necesidad de comunicación. Estos son pilares fundamentales en el proceso de cambio. Esta teoría del cambio, según Ledwin, el autor afirma o dice o habla de que este proceso se puede dar a través de un modelo que él llama descongelar, cambiar y congelar. Ledwin es conocido como el pionero de la teorización del cambio y es considerado el padre de la psicología moderna. Lewin considera que el cambio del comportamiento es el resultado de un conjunto de fuerzas dentro de la organización. Él demostró y él hizo un estudio en base a su experiencia que los grupos pueden evolucionar y que pueden influenciar en el comportamiento de los individuos dentro de la organización. Él habla de este modelo y lo explica en base a una metáfora. Él lo llama el bloque del hielo. Cuando él habla del primer elemento, que es descongelar, él lo describe como que cuando uno abre la nevera, lo deja un tiempo abierto y el hielo se derrite. Así pasa dentro de las organizaciones. En este proceso, ¿qué vamos a descongelar? Vamos a descongelar las creencias, los hábitos, hasta lo que hemos utilizado hasta ahora dentro de la organización. Quitarnos esos paradigmas que teníamos de cómo vamos a trabajar y vamos a ir eliminando esas viejas prácticas, vamos a decirlas, por nuevas.
Él no solo dice como individuo, sino también que lo debemos hacer como equipo, que lo debe hacer como equipo, como colectivo. No solamente la persona, sino los equipos de trabajo también deben trabajar en esto, en descongelar esas creencias y esos hábitos, para pasar a la segunda, que es el cambio. ¿Qué es cambiar? Es introducir esa nueva forma de trabajar para crear una nueva cultura, nuevas pautas y nuevos comportamientos. Y el último proceso, que él llama congelar, él dice que esta forma lo podemos transformar de una manera proactiva, dinámica, cristalizar esta nueva cultura o esta nueva forma de trabajar. Él también expresa, según esta teoría, dice que para el estudio de la resistencia, lo que es resistencia al cambio, él hizo una aportación muy interesante. Indica que se debe conocer las fuerzas negativas y positivas para identificar cuál es esa resistencia al cambio. Él dice que son las siguientes, que el grupo influye en el cambio. Como ya se ha dicho, dentro de la organización es fundamental que las personas intervengan en este proceso y esto va a influir significativamente en ellos. Un cambio que se percibe sin haber sido explicado va a producir inquietud, lógicamente, va a producir rumores dentro de la organización. Entonces se debe planificar, se debe informar. Y el tercero, debe haber información y participación del grupo con relación al cambio. Esto hará que evolucione satisfactoriamente este proceso. La información, la comunicación y la participación es fundamental en este proceso de cambio. Lewis sostiene que estas tres fases o etapas se pueden lograr si se determina el problema, ya lo dijimos anteriormente, se identifica cuál es la situación actual de la organización, se identifica la meta que vamos a alcanzar, se identifican las fuerzas positivas y negativas que inciden sobre él y si se desarrolla una estrategia para lograr el cambio de la situación actual dirigiéndolo hacia la meta. Unos principios fundamentales también que podemos considerar dentro del cambio organizacional son los siguientes. ¿Qué debemos hacer? El primer principio es que se debe definir un plan con un proceso claro, un trabajo claro que va a incluir información sobre cómo las cosas serán mejores después de esta implementación. Está claro que debemos informar cuál es el beneficio que nos va a traer si nosotros realizamos este cambio pertinente. El segundo principio habla de lo que es evitar discursos formales y conversar abiertamente sobre la visión de la empresa y que garantice que las iniciativas que se tomaron para este cambio van a involucrar a todos los niveles dentro de la organización. Es importante involucrar desde la alta gerencia hasta el nivel operativo dentro de la organización. El tercer principio habla de la capacitación. Debemos capacitar a las personas para que puedan apoyar y defender estos cambios complejos. ¿Por medio de qué? De sus líderes, conectando a los equipos y organizando y divulgando cualquier información. El cuarto principio me habla sobre la capacitación y el intercambio de ideas. Deben ayudar a los trabajadores a pasar por ciclos de cambio, esparciendo sus conocimientos individualmente para otros. Y nuestro último principio habla de los líderes. Los líderes deben responsabilizarse por el equipo, deben comunicar las expectativas de la empresa, deben realizar feedback, que es muy importante, esta retroalimentación, para ayudar a todas las partes interesadas dentro de la misma. Este proceso de cambio también se puede ayudar mediante unos pasos. Los procesos, sistemas y estrategias deben fluir de una manera efectiva en cualquier organización, en cualquier empresa. Un cambio organizacional puede ser la clave para mejorar procesos. Los cambios dentro de la empresa pueden ser a veces molestosos para algunos individuos dentro de ella. Van a afectar a las personas involucradas
y cuando se hace de forma incorrecta, pueden alejar incluso a los mejores empleados dentro de la organización. Por eso es que hay que manejarlo, hay que planificarlo y hay que hacerlo de una manera correcta. Pero si este cambio organizacional ocurre de una manera adecuada, ya planificada, pues los empleados no se van a ver tan afectados. Por el contrario, se van a involucrar en el proceso. ¿Por qué? Porque van a poner de su parte para un compromiso hacia estos cambios. Y contamos con unos pasos que recomienda el autor. Primero, debemos definir qué se desea cambiar. Por eso que el líder debe estar bien informado de lo que desea cambiar, cómo lo debe alinear, cómo lo va a aplicar, las metas que ya están establecidas dentro de la empresa, cómo la van a manejar. Intenta que esos objetivos de la organización en sí no cambien. La idea es no cambiar los objetivos, la idea es cambiar los procesos, sino que cambien y que se hagan de una manera estratégica, correcta para alcanzar el mismo objetivo. El segundo paso nos dice que debemos respondernos estas preguntas. ¿Qué necesitamos cambiar? ¿Por qué se necesita hacer este cambio? Son preguntas que debe hacer el líder para estar claro en este proceso. El tercer paso es determinar el impacto a quien afecta. Todo cambio organizacional tiene impactos distintos dentro de los niveles. Este paso se debe revisar quiénes serán los más afectados, cómo serán recibidos estos cambios, con cómo puede generarse una estructura adecuada, que no se vaya a desbalancear por completo lo que son las personas, los individuos dentro de la organización. El paso número 4 es desarrollar una estrategia de comunicación, que no nos debemos olvidar de comunicar a nuestros empleados, a nuestros trabajadores sobre los cambios, cuándo empiezan y de qué manera se va a realizar este cambio. Es importante realizarlo. La comunicación es la clave para mantener a los empleados alineados, informados y que se sientan que son valiosos dentro de este proceso. Luego tenemos el quinto paso, que es asegurarse de dar capacitación correcta a los empleados y que ellos sepan que van a tener esa capacitación. ¿Ok? Eso va a disminuir mucho lo que es el miedo al cambio. Ahora vamos a hablar un poco de, si hablamos de lo que es el proceso de cambio, lo que es el cambio organizacional, pues debe haber una gestión para el cambio organizacional y por qué es importante realizarla. La gestión del cambio, pues es una metodología con la que una empresa busca facilitar la implementación y transformación de procesos de forma ágil y eficaz. Esta se aplica de manera estructurada con el apoyo de herramientas con el fin de involucrar a todos los miembros dentro de la organización. ¿Por qué es importante gestionar el cambio? ¿Ok? Pues la gestión del cambio se va a enfocar en qué? En ayudar a las personas que laboran dentro de una empresa a participar, a adoptar y utilizar un cambio favorable en las actividades diarias que éste realiza. Los cambios más comunes que contemplamos dentro de una metodología pues son los cambios tecnológicos, los modelos de negocios y la misma organización como tal. Estos cambios, por muy grandes o pequeños que sean, siempre va a causar un impacto significativo en lo que es la trayectoria de la empresa. No es fácil porque adaptarse a un cambio no es fácil, pero van a existir variables que van a ayudar a este proceso. Aquí podemos decir que es importante que este líder gestione adecuadamente el cambio. ¿Por qué? Porque va a ir hacia una transformación dentro de la organización que le va a permitir nuevas oportunidades de crecimiento y nuevas oportunidades de avance profesional. Algunos ejemplos que podemos mencionar de gestión del cambio está lo que es la implementación de nuevas tecnologías. ¿A qué se refiere esto? Pues los avances tecnológicos son significativos dentro de la organización. Han hecho que muchas empresas
de todos los tamaños sufran cambios para optimizar ¿qué? Procesos y servicios. La implementación de tecnología nueva en una organización donde llevan años haciendo las cosas de una manera, pues va a ser muy significativo. ¿Por qué? Porque deben aplicar herramientas que puedan convertirse en motivo o se puede convertir en un motivo de resistencia por parte de los empleados. Entonces, vemos que también eso ha afectado a muchas empresas a nivel nacional, internacional, ¿okay? En la implementación de nuevas culturas en cuanto a lo que es la tecnología, la era digital. Pasa también con el segundo ejemplo, que es el cambio de liderazgo. Cuando nos encontramos dentro de una organización que decida cambiar a sus gerentes y viene consigo que una serie de retos difíciles de lograr. Por ejemplo, la cooperación, el compromiso de los trabajadores con los nuevos gerentes. ¿Por qué? Porque van a sentir que van a haber cambios en los procesos, cambios en lineamientos, en políticas, y van a estar como resistencia a este nuevo cambio de gerencia. Entonces, eso también debe llevar a pensar y a crear estrategias para lograr cambios significativos dentro de la organización. El elemento importante, que ya lo dije anteriormente, es la resistencia al cambio. El líder debe trabajar en base a esto para que esto disminuya, este proceso disminuya lo que es la resistencia al cambio. Es ese conjunto de actitudes que experimentan los empleados de una organización cuando se ven impulsados hacia un proceso de cambio en su lugar de trabajo. Algo que implica modificar sus hábitos y su rutina. Las transformaciones de una organización puede verse como fuente de incertidumbre, como ya lo hemos dicho, motivo por el cual es inestable que parte de los empleados muestren resistencia a las mismas o se opongan a los cambios. En toda organización en la que se intenten modificar los hábitos, las tradiciones, las rutinas de la misma, es de esperarse que sus trabajadores experimenten cierto rechazo. Eso está como ya establecido. Y que exista esa negación antes de aceptar definitivamente los cambios introducidos. Esto pasa, ¿por qué? Porque a pesar de que se les pueda explicar que los cambios van a hacer o van a mejorar el funcionamiento de la empresa, lo que sucede es que se van a sentir que no manejan la novedad, que no son dueños de la misma, o sea, que no están, van a sentir que no están capacitados para asumir el cambio. Naturalmente, no todas las personas van a experimentar el mismo grado de rechazo hacia los cambios, pero es de esperarse que haya cierto rechazo. Esta resistencia al cambio es debido por dos motivos que el autor afirma, que es el miedo y la desconfianza a lo desconocido. O sea, no conocemos lo que viene, me da miedo de cambiar mi manera de trabajar que venía haciendo durante tanto tiempo y siento desconfianza y miedo, pues por eso, porque no lo conozco. Y el rechazo a tener que aprender algo nuevo. Por eso que aquí entra el proceso de capacitación para los individuos en este proceso de cambio y ver cuál es esa capacitación que van a recibir nuestros trabajadores para afrontar y para conocer mejor nuevos procesos y nueva cultura. En función de esto, pues se habla de que existen dos tipos de resistencia al cambio. Está la pasiva y está la Ok, muchísimas gracias, profesora. ¿Tiene algo más que decir, más que agregar? Profe Lisbeth, ¿nos escucha? Se quedó como sin audio.
Perfecto. Entonces, profe Carla, si quiere, ¿continúo o esperamos un instante mientras que la profe Lisbeth se reconecta? No, pues si quiere, continúo yo, profe, y luego cierra usted. Creo que esa era la última lámina, que había en la lámina. Listo, perfecto. Entonces, bueno, para continuar un poco lo que decía la profesora Zaida en cuanto al cambio organizacional, pues es importante definir qué es y cómo impulsarlo con éxito. Decimos que el cambio organizacional ocurre de múltiples formas en cualquier organización, empresa o institución, ya sea de forma deseada o como resultado de un evento inesperado. La transición del trabajo presencial al trabajo remoto, como lo decía la profesora Zaida, en práctica a raíz de la pandemia, fue un ejemplo de ese cambio organizacional que para muchas empresas fue positivo, mientras que para otras trajo una gran incertidumbre, incluso la pérdida de sus mejores talentos, por cuanto pues a nivel mundial pues fallecieron muchas personas y que fue algo inesperado, y pues eso hace un desequilibrio en las empresas cuando su personal, ya que la profesora Zaida mencionaba que lo principal es la gestión del talento humano, es decir, el personal que labora en esas instituciones, pues fue un cambio inesperado. Entonces, para ir cerrando, ¿qué es el cambio organizacional? Pues el cambio organizacional es un proceso en el cual una empresa o negocio altera su comportamiento, una importante cultura organizacional, la parte tecnológica, subyacente, la infraestructura que utiliza para operar en sus procesos internos en cuanto al cambio que se viene llevando. Ok. Igualmente, la importancia de esa gestión del cambio organizacional va a la necesidad empresarial sobre el contexto en que el mundo está avanzando y nos encontramos actualmente. Por eso es que siempre las empresas están buscando qué pasa a nivel internacional para poder no copiarse, sino semejar lo que actualmente está pasando en el mundo y poder incentivar a su empresa a copiar algunos tips. Entonces podemos mencionar algunos 7 cambios organizacionales adaptados a lo que explicó la profesora Zaida. Uno es el cambio de adaptación, pues los cambios son un tipo en que consiste en pequeños cambios que incrementan la productividad de las empresas. El cambio a la gran escala, cuando hay un cambio de gerencia y pueden cambiar el liderazgo o la meta a que está enfocada esas empresas. El cambio de transformación estratégico, cuando cambiamos las estrategias organizacionales, el plan operativo o las metas que desea la empresa y cumplir en periodo. Eso lo utilizamos cuando hay cambio de gestión en las organizaciones y entra una nueva directiva y lo ve desde otra perspectiva. También tenemos el cambio del personal. Cuando hay deserción en las empresas, pues siempre el cambio del personal pues genera un poco tanto del clima organizacional como dentro de la estructura, porque pues ese personal tiene que ir a adaptarse, conocer los procesos, poder identificarse con la empresa para poder seguir con la continuidad. El cambio estructural, cuando hablamos que existe un cambio dentro de la estructura organizativa, ya nosotros vimos lo que en el primer tema, lo que era la estructura organizacional, y siempre pues hay renovación en ese cambio. Y el cambio no planificado, como ejemplo, cuando llegó el COVID-19, que hubo un cambio inesperado y tuvimos que cambiar por completo nuestra forma de vida, nuestra forma de trabajar y ese adyacente que podemos decir. Entonces, esos 7 pasos que acabo de mencionar, cómo podemos desarrollar esas estrategias, cómo cambiar ese cambio organizacional, creo que son muy importantes para cada uno de nosotros, que podamos identificar y conocer taxativamente esos cambios organizacionales. Entonces, profesor Diego, continúe usted. Bueno, muchísimas gracias. Considerando que desde el comienzo habíamos indicado la metodología y que ya la profe Zaida está nuevamente conectada, por acá tengo unos estudiantes que van a hacer una pregunta relacionada con la exposición que ella nos acaba de hacer del cambio organizacional. Entonces, vamos a pasar a los estudiantes que tienen la pregunta. Buenos días para todos, ¿cómo están?
La pregunta es, ¿qué tan conveniente es planear un cambio organizacional en una empresa? Muchas gracias. Dentro de las organizaciones es fundamental. Recordemos que hablamos de que el líder debe gestionar el cambio. El líder es esa persona que va a guiar los cambios dentro de la organización. Como lo bien se ha dicho, no es fácil. ¿Por qué? Porque las personas sienten miedo, sienten el desconocimiento a lo que va a venir, cómo se va a poder desenvolver esa persona ante esos cambios que ya están establecidos porque el entorno lo exige, porque la organización lo exige, porque dentro de la organización debemos mirar qué es lo que debemos cambiar para mejorar procesos. Entonces es eso, ese líder debe encargarse de ejecutar debidamente este cambio significativo dentro de las organizaciones para lograr las metas establecidas. Así es. Igualmente, para complementar lo que decía la profesora Zaida, en el cambio organizacional, pues es una de las múltiples formas que existe, que es la forma deseada. Y cuando es deseado es porque los líderes o los que llevan, por decirlo así, el liderazgo dentro de la empresa quieren un cambio en su entorno o en su forma de hacer los procesos, y pues tiene que tener primero iniciativa, segundo dedicación y tercero lograr esa meta que se desea. Muchas gracias, profe Carla. Buenos días para todos, esperando que se encuentren muy bien. Profe, mi pregunta va encaminada en que, pues, teniendo en cuenta que son muchas las variables en cuanto a tamaño, características de la organización y demás, en su concepto, usted en general, ¿cuánto tiempo considera prudencial para poder ejecutar un buen cambio organizacional dentro de una organización promedio? A ver, pues depende de cómo se haga la planificación. Por lo general se realiza un plan de acción, puede ser corto, mediano o largo plazo, o puede durar mediante el que dura el periodo. Dentro de las organizaciones, empresas, pues legalmente tenemos cambios gerenciales que lo establecen los estatutos, 4 o 5 años, y cada vez que viene una gestión nueva, pues ellos planifican ese cambio organizacional. Pero en realidad eso lo van a decidir en un plan de trabajo dentro de los que llevan el liderazgo dentro de la empresa o lo que quieran hacer el cambio, y pueden colocar metas a corto, mediano y largo plazo para ejecutar. Lo más instinto, es decir, lo que más inmediato que podemos hacer, por lo general, son los reglamentos, son los procesos, los cambios de sistemas de procesos administrativos o algo que nosotros queremos ver, porque o la parte tecnológica juega también un papel importante porque todos los días pues va avanzando muchísimo. Entonces, siempre vamos adaptando metas a ese plazo, pero en cambio que por lo menos la infraestructura, que es un cambio organizacional, pues sí tiene que ser a largo plazo, porque pues es una infraestructura que no va a estar de hoy para mañana. Entonces, ahí depende de las prioridades que cada empresa quiere para consigo. Muchas gracias, profe. Bueno, y tenemos aquí una última pregunta de los estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y luego le damos la palabra a Débora Torres, que es una estudiante de la Universidad Valle de Monboy, que tiene la mano levantada. Bueno. Buenos días para todos y buenos días para las profesoras. Bueno, en cuanto al tema que estamos hablando del cambio organizacional, pues es muy importante y se plantea que a través de todo cambio ocurren varios sucesos dentro de las empresas. Entre ellos es cuando se suprimen los cargos, cómo se puede hacer un adecuado manejo cuando hay un cargo que ya definitivamente no se va a continuar con él y que realmente no hay donde ubicar esa persona que estaba realizando esas funciones y por ende pues ya no va a estar en la organización. Cómo trabajar con ellos desde el área de gestión humana para proceder a hacer un adecuado... Suena súper maluco, pero es un despido, ¿cierto? O ya decirle pues que ya no continúa en la empresa, cómo hacer el debido proceso y cómo manejar esas situaciones. Gracias. A ver, bueno, desde el punto de vista legal, lo puedo abordar de que si ya estructuralmente no existe, pues lamentablemente la persona tiene que salir de la organización.
Pero por lo general los cambios organizacionales pues no buscamos el fin único de salir de las personas, sino más bien complementar o dar esos aportes en el contexto organizacional de continuar con las personas, porque cuando existe ese cambio organizacional no hablamos de la alta gerencia o de la parte de directiva, sino hablamos de que ese cambio lo tiene que hacer pues todo el personal que lleva los procesos. Recuerden que la alta dirección es la que dirige, pero quien ejecuta esas acciones pues es el personal que elabora en esa empresa. Pero en su defecto, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista que de esa socialización con ese personal, pues se puede conversar con la persona y decir, bueno, hay cambios y ya no nos hace falta y por ende, pues debes retirarte. Pero ya ese es un aspecto legal que el día de hoy pues no lo estamos estudiando, porque ya ahí pues ambas legislaciones pues establece que si es un despido indirecto o algo se le paga tanto porcentaje y se retira y nos damos la mano y aquí no ha pasado nada. Pero en sí, cuando hay un cambio organizacional o ese cambio es porque pues las personas que laboramos en esa institución, en esa empresa, pues quiere mejorar, salir. Recuerden que si la empresa está bien, el personal está bien y nada pasa. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias también a los estudiantes que han preguntado de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Tenemos una manito levantada de la estudiante Débora Torres, quien puede activar su micrófono para hacer la pregunta. Buenos días, profesor. Buenos días, se le escucha muy bien. Ok, mi pregunta es que cada vez que ocurra uno de estos cambios organizacionales, ¿es necesario capacitar a todos los empleados para que se adapten? Sí, Sí, Débora, es necesario. Adelante, profe, responde usted, profesora. Claro, es necesario. En todo proceso de cambio, como lo dije anteriormente, la capacitación va a formar parte fundamental de este proceso. ¿Por qué? Porque por el miedo a lo desconocido, por no saber cuáles van a ser las nuevas formas de trabajar y esas nuevas procesos, pues el líder dentro de la organización debe asegurarse de que el trabajador reciba la capacitación adecuada para afrontar este cambio. Puedo dejar a Carla también para que pueda aportar esta idea a esta pregunta. Bueno, sí, Débora, lo decía la profesora, pues la capacitación y la formación juega un papel muy importante cuando hay cambios organizacionales, porque pues vienen cambios. Cuando hay cambios, el primero es el shock, el miedo. El miedo juega un papel fundamental a la hora de los cambios organizacionales porque está la incertidumbre, como decía la profesora Zaida, de que el personal es un poco renuente a hacer cambios. Un ejemplo claro son los sistemas administrativos. O sea, de toda la vida, 15 años la empresa utilizando un proceso administrativo y de la noche a la mañana le cambian el proceso administrativo, pues las personas tienen temor de que si me voy a equivocar, de que si lo voy a hacer mal. Entonces siempre la capacitación y la formación va a jugar un papel fundamental para que la persona entre en confianza, esté segura de lo que va a hacer y pueda sacar adelante ese cambio organizacional. Bueno, muchísimas gracias a las profes. Se desconectó, profe Diego, el micrófono. Creo que el profe Diego tiene un problema de conexión. Vamos a esperar unos minutos.
Sonido, buenos días, ¿me escuchan ahí? Sí, profe, ahora sí lo escuchamos. Se quedan sin internet. Apaguen el silencio en ese lugar. Muy buenos días, ¿me escuchan ahí? No. Sí, profe, se le escucha bien. Listo, perfecto. Qué pena con ustedes. Por ahí teníamos entonces todavía 2 manos levantadas. Vamos a mirar que son 2 estudiantes de Venezuela para que las profes Zaida y Carla pues procedan a la respuesta. José Uzcategui y luego Naiber Varela. Entonces, por favor, José, active el micrófono, que las profes están dispuestas a desarrollar su pregunta o las inquietudes que tenga respecto del tema. Muchas gracias. Estudiante José, debe activar el micrófono, no se le escucha. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, se le escucha bien. Continúe, por favor. Adelante, José, se le escucha. Solucionar algún problema con respecto al liderazgo, entonces, ¿cómo se podría hacer? Porque por lo que me acaban de exponer, entonces, significa de que básicamente todo recae en el líder, que independientemente sea de alta gerencia o de cada puesto en general, debería haber una manera, como quien dice, de que si se está comportando de una manera indebida que perjudique a la empresa o a la producción, entonces, ¿cómo se haría? ¿Cómo sería ese testeo? A ver, José, si hay problemas de liderazgo y de alta dirección, hay que cambiar al líder y hay que cambiar a la alta dirección. Si la alta dirección no funciona, no podemos continuar con el cambio organizacional porque sabemos que los resultados no van a ser positivos. Todo, como lo comenzamos, todo va a depender, uno, del liderazgo que se lleve, del compromiso. Aun cuando el personal esté comprometido, que quiera hacer el cambio, pero si no está bien dirigido, va a fracasar el cambio organizacional. No sé qué dice la profesora Zaida. Sí, Carlos, había perdido conexión, pero lo que se dice es muy importante considerar. El líder debe gestionar adecuadamente el cambio dentro de las organizaciones para que sus trabajadores sientan que no están solos. El compromiso es fundamental de ambas partes, tanto de la alta gerencia como de los líderes, como del personal que conforma la organización. Es fundamental llevar a cabo este proceso efectivamente porque debe haber una buena comunicación, debe haber comunicación y debe haber el compromiso por ambas partes. Bueno, muchísimas gracias a la profe Zaida y a la profe Carla por su respuesta. Vamos a finalizar esta sesión de preguntas con Naiber Varela. Naiber, buenos días. Por favor, active su micrófono. Muy buenos días. Buenos días, le escuchamos muy bien.
Mi pregunta es, si se realiza un cambio organizacional, ¿se puede evitar eso que se llama la resistencia a los cambios de organización? La resistencia siempre va a estar. ¿Por qué? Porque es el miedo a lo desconocido, ¿ok? Por eso que hemos venido diciendo que para que esta resistencia al cambio sea comprendida de una mejor manera, los líderes, los gerentes, la alta dirección debe trabajar en función de ello. ¿Y cómo es trabajar? Bueno, ya después que se conozca qué es lo que se desea cambiar, cuáles son las herramientas, las técnicas, las estrategias que voy a aplicar para la implementación del cambio, el siguiente proceso fundamental para evitar la resistencia al cambio es la capacitación de los trabajadores. Recuerde que la resistencia es el miedo a lo desconocido, es el miedo a no saber, como dijo la profesora Carla, tengo 15 años trabajando en un proceso administrativo y me lo van a cambiar de la noche a la mañana, pues voy a salir de mi zona de confort, de ver que yo venía 15 años haciendo una actividad de una manera para que me digan que mañana la voy a hacer de una manera diferente. Ahí es cuando voy a capacitar al trabajador y enseñarle cómo lo va a hacer, cómo va a empezar a manejar esa nueva forma de trabajar, vamos a decirlo así, nueva manera de trabajar. Bueno, muchísimas gracias a la profe Zaida por esa respuesta y al estudiante Naiber por realizar la pregunta. Voy a continuar, para ello voy a compartirles acá la presentación. Recuerden que voy a trabajar un corto tiempo con el tema de la responsabilidad social corporativa. Entonces, es muy importante considerar que antes se llamaba o se le conocía como la filantropía. Muchas veces, digamos que las personas que tienen muchos recursos económicos y que apoyan ciertas causas sociales, pues se conocía en ese caso o en ese momento como el concepto de filantropía, hoy denominada responsabilidad social corporativa. Y es una forma de hacer negocios que impacta lo social, lo ambiental, lo económico, también la acción de la empresa. Es importante destacar aquí que generalmente se conoce hoy día esa responsabilidad social corporativa, está muy alineada con los objetivos de desarrollo del milenio que han propuesto la Organización de Naciones Unidas y muchos organismos multilaterales. Entonces, el hecho de cero hambre, cero desnutrición infantil, muerte infantil, la potabilización del agua, el uso adecuado de los recursos naturales y de los recursos renovables y no renovables, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Entonces, es fundamental indicar que actualmente todas las empresas deben desarrollar ese concepto de RSC, que es el conjunto de prácticas empresariales abiertas y transparentes basadas en valores éticos y en el respeto hacia los empleados, las comunidades y el medio ambiente. Esta definición de responsabilidad social corporativa es, digamos, una teorización que está facilitando y que nos da a conocer de manera general en qué consiste. Hay algunos conceptos que engloba la responsabilidad social corporativa, como lo veremos en esta presentación. Vamos a observar un ejemplo de algunas empresas mexicanas en donde se nos indica esas empresas a qué entidades o a qué organizaciones no gubernamentales o qué proyectos específicamente están apoyando. Entonces, hay una importancia del componente social en la organización. Ya la profesora Zaida nos indicaba ahorita acerca de lo importante que es esa transformación de la empresa y sobre todo a través de un elemento que guarda trazabilidad a todos los procesos, a través de la educación, la capacitación. Entonces ya las empresas tienen, digamos, un enfoque más social, más direccionado a apoyar ciertas causas. Entonces, es solamente o enfocarse no solo en el resultado económico de la organización, sino también que de estos resultados económicos, cómo se proyectan a la comunidad. De hecho, se pueden proyectar a los mismos colaboradores de la empresa. ¿Cómo? ¿De qué forma? Al final del año, por ejemplo, muchas empresas entregan bonos a los empleados y otras empresas conceden cierta participación accionaria para que los colaboradores no sientan que le están trabajando a otros, sino que sientan que están trabajando
y que están construyendo o haciendo su aporte para tener también beneficios económicos. La gestión de los efectos, cómo compartir esa responsabilidad con lo que les estaba indicando anteriormente. Consulta y comunicación con públicos interesados. Recordemos que los públicos interesados, las partes interesadas de la organización, están intrínsecamente relacionados con su público interno, que son sus colaboradores, desde los operativos hasta la alta gerencia y mucho más allá. Quiere decir, en donde hay juntas directivas, pues también están incluidos allí, o donde hay accionistas. Entonces, la responsabilidad social corporativa, en términos generales, promueve campañas, ¿cierto?, que vayan en pro de esas partes interesadas, de esos grupos que hacen parte de la organización, bien sea en su microentorno o en su macroentorno. Inclusive muchas veces una empresa que no tiene un asiento, porque una forma de empezar a trabajar es con esa comunidad cercana que está aquí, por ejemplo, asentada en el sector aledaño a la planta física de la empresa, de la factoría o del lugar donde se esté trabajando. Una forma es empezar a relacionarse con ellos y desde allí pues apoyar todos los componentes que desde el punto de vista social se desarrollen en pro de esa comunidad. Temas clave de la responsabilidad social corporativa: el concepto de la ética, los valores, principios de los negocios. Y aquí vemos cómo se interactúan o cómo se relacionan ciertos elementos, inclusive de la plataforma estratégica de la organización. ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su visión? ¿De qué manera va a impactar esos públicos interesados? ¿Cómo se relacionan los accionistas con proveedores, los colaboradores con el entorno, etcétera? Otro tema clave es el de los derechos humanos, el respeto por los derechos humanos, el trabajo y el empleo. ¿De qué manera nuestros ordenamientos jurídicos, en este caso, de nuestros países están, digamos, apoyando o están fortaleciendo el pleno empleo o están fortaleciendo la construcción de un trabajo digno? De qué manera esos derechos que le están implícitos desde la ley, pues se observan en la gestión y en la dinámica del día a día de la organización. Todos deben estar al tenor de la Organización Internacional del Trabajo. Advertíamos ahorita acerca de los organismos multilaterales y su función, por ejemplo, con el respeto por la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho de la negociación colectiva. Esto es para los sindicatos. La eliminación de trabajos forzados u obligatorios. Ya la época de la esclavitud pasó hace unos lustros. Ya hay que empezar a mirar una situación diferente. De hecho, hay muchos países, por ejemplo, el caso de España, donde la jornada laboral es de 6 horas. Aquí en Colombia, a partir del año entrante, entramos en una transición donde se van a empezar a recortar las horas para llegar a una jornada laboral de 6 horas al día y de 40 horas a la semana. Abolición del trabajo infantil. Es muy complejo observar pues ciertas situaciones que observamos en donde se utiliza a los niños para la mendicidad y donde también son promovidos en el trabajo infantil. La eliminación de discriminación y falta de respeto en lo que tiene que ver con el empleo. Otro tema clave es la gobernabilidad corporativa. Ya hemos tenido mucha información que han suministrado a las profesoras Aida y Lisbeth, lo mismo que la profesora Carla, acerca de todo el componente estratégico, acerca de la estructura organizacional, del cambio, digámoslo así, en las organizaciones para tener un viraje mucho más contemporáneo, mucho más alineado, como lo decía anteriormente, con esos objetivos de desarrollo del milenio. El tema del medio ambiente, jóvenes, se busca que las empresas vayan más allá de la mera administración y de sus impactos ambientales. Hay que mirar de qué forma, digamos, las empresas van a hacer como una contribución por ese daño que de alguna manera le están generando al medio ambiente. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver documentales sobre el Mundial de Fútbol de Qatar, en donde se ha trabajado mucho, por lo menos las informaciones oficiales, tanto de la FIFA como de ese gobierno, de ese emirato, con relación a la huella de carbono. Pero una cosa es la información que dan oficialmente y otra cosa es la información que muchos periodistas independientes, sobre todo alemanes, están trabajando y dando, digamos, dando a conocer toda esa situación al mundo. ¿Cuántas migrantes
que trabajan allá en todos sus procesos de construcción han muerto, considerando, pues, entre otras, el tema ambiental. Allá las temperaturas son demasiado altas. En este momento, y desde hace unos pocos meses, no están trabajando entre las 10 de la mañana y las 3:30 de la tarde. ¿Por qué? Porque las temperaturas a la sombra superan los 50 grados. Entonces, ese tipo de situaciones son necesarias observarlas y se relacionan también con la responsabilidad social corporativa. Es que la responsabilidad social corporativa de una empresa debe empezar por casa, es decir, con su público interno inicialmente. La relación con los proveedores, ¿de qué manera nos estamos relacionando no solamente con los proveedores, con el entorno, con el gobierno, con los gremios de empresas, dependiendo de ciertas relaciones? Acá hay un ejemplo de Nike, por ejemplo, que antes el tema de las maquilas en Asia, ustedes saben que todo lo que tiene que ver con ciertos países que son expertos en maquilas, también la mano de obra es demasiado barata y algunas empresas multinacionales, pues digamos que se benefician de esa mano de obra barata a través de la maquila o la tercerización, pero otras tantos que han comprendido su responsabilidad social corporativa, digamos que le ponen ciertas condiciones a ese proceso de maquila. Filantropía e inversión social. La responsabilidad social corporativa motiva a las compañías a descubrir formas innovadoras de vincularse solidariamente con las comunidades. Por eso es tan importante que las comunidades estén organizadas, ¿cierto? Y con esos recursos pretenden o potencian el desarrollo de esos proyectos que tienen esas comunidades. También sería interesante que las empresas, sobre todo las grandes multinacionales, observaran los planes de desarrollo y con base en ellos, pues se apoyaran estas iniciativas. La transparencia en la rendición de cuentas. Generalmente lo que hace una empresa, por lo menos en nuestro contexto colombiano, es que al final del año hacen una rendición de cuentas, están mostrando, estos eran los planes que teníamos para la vigencia 2022, pongamos de ejemplo este año, y estos fueron los resultados obtenidos. Entonces, ¿de qué manera se están interactuando de acuerdo con la planificación? Ya sabemos que no todo lo que se planifique va a salir exactamente igual a como se planificó, siempre habrá imprevistos, siempre habrá situaciones por solucionar. Sin embargo, si en una empresa que se planifica no se logra el 100% de la planificación, mucho menos se logrará en aquellas empresas que no tienen planeación. Y finalmente vamos a ver cómo implementar una responsabilidad social corporativa. Tiene que ver mucho con parte de la información que ya las profes nos han presentado el día de hoy. Por eso son tan importantes los diagnósticos, por eso es tan importante tener la información clave de la organización. Y a partir de allí, digamos que esos elementos son un insumo fundamental para el desarrollo y también para la implementación de esa responsabilidad social corporativa, que en un primer momento está en cabeza de los estrategas, de los gerentes, de los directivos, pero que debe apuntar a esos públicos interesados o a esa sociedad sobre la cual estamos impactando como organización o como empresa. Incorporación de la visión y la misión y valores. Toda la plataforma estratégica tendrá que alinearse con esa implementación de la responsabilidad social corporativa. Entonces, vuelvo a tomar en este caso que estos elementos no se conviertan en una moda en la organización, sino que hagan parte de la organización. Y hacerla parte de la organización se consigue particularmente a través de la capacitación que se hace al personal y que haya coherencia. ¿Cuáles son las empresas más exitosas? Pues aquellas donde la alta dirección se compromete con todos los procesos, se involucra y participa de ellos. Hay que definir políticas y procedimientos e indicadores de gestión, ¿cierto? Ya lo habíamos dicho, que desde la misma planeación se debe estructurar en la plataforma estratégica ese componente de la responsabilidad social corporativa. ¿Aunado a qué? A la gobernabilidad corporativa, que es la responsabilidad para rendir cuentas y verificación. Es los que están determinando ese rumbo de la organización. Entonces, las empresas pueden empezar con el apoyo a programas pequeños o a proyectos más bien, o inclusive a las mismas actividades, y de esa forma se van involucrando con este tipo de procesos que están circunscritos en la responsabilidad social corporativa. Como les dije, vamos a ver aquí de una manera muy corta ejemplos mexicanos con la responsabilidad social corporativa.
Entre ellos consideraron, por ejemplo, la ética empresarial, la calidad de vida al interior de las empresas. Decíamos que la responsabilidad social corporativa debe iniciar con los colaboradores, es decir, con el público interno, la vinculación y compromiso con la sociedad y su desarrollo, y la conservación, preservación y cuidado del medio ambiente. Y vamos a ver aquí que, por ejemplo, la empresa Telmex del sector de telecomunicaciones, con un capital 100% mexicano, y sus prácticas están direccionadas a la educación en el apoyo a becas a estudiantes universitarios. Walmart, que es una comercializadora, es con un 50% mexicano, pero sabemos que su participación accionaria es un 50% americana, es decir, de Estados Unidos. Tienen fundaciones con enfoque de colaboradores y comunidades. Decíamos, impactan directamente allí sus entornos. Cemex, que es una cementera con una participación 100% mexicana, es una empresa, tiene mejores prácticas éticas confiables con enfoque en la misma comunidad. Y estamos viendo finalmente al Grupo Alfa, un conglomerado con participación de capital 100% mexicano, dirige su apoyo en responsabilidad social corporativa a su público interno y también tiene alianzas con organizaciones no gubernamentales. Y el Grupo Bimbo, que es de alimentos, con patrimonio 100% mexicano y que tiene participación en la mayoría de los países latinoamericanos, desarrolla integralmente a las comunidades que operan llevando educación y bienestar y mejorando la calidad de vida, digamos, de estos colaboradores o de estos ciudadanos que hacen parte de la cercana o que están dentro del área de influencia de la empresa o donde se encuentra ubicada específicamente la empresa. El gobierno corporativo puede ser definido como un sistema por el cual las sociedades son gobernadas, dirigidas y monitoreadas, incluyendo la participación de los accionistas, consejos de administración, dirección, auditoría independiente y todas las partes legítimamente interesadas en la organización. Las buenas prácticas de gobierno corporativo tienen la finalidad de incrementar el valor de la sociedad y facilitar su acceso al capital, a sí mismo o al mismo tiempo que contribuye con su perennidad, es decir, que sean sostenibles en el tiempo. Y yo aquí quiero destacar dos aspectos fundamentales. Hemos sido reiterativos los docentes, tanto de la Universidad Valle del Monboy como de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, que la capacitación es fundamental, pero aquí hay un elemento en el gobierno corporativo y en la estrategia que tiene que ver con los procesos de comunicación. Entonces, una comunicación asertiva, clara, transparente y coherente van a permitir que no solamente la responsabilidad social corporativo y el cambio dentro de la organización sean un hecho. Todo ello se va incrementando con el compromiso de los colaboradores y con el compromiso de quienes hacen parte de este conglomerado denominado empresa. Estudiantes tengan alguna pregunta o algunos de los docentes, en este caso las docentes Zaida y la docente Carla, que nos acompañan por parte de la Universidad Valle del Monboy. Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden levantar la mano o pueden activar el micrófono, que con mucho gusto estamos atentos a resolver en lo que sea posible las inquietudes que se presenten. Buenos días, profesor. Mi nombre es Kimberly León. Quería hacerle una pregunta. ¿La responsabilidad social corporativa también es aplicada a los entes públicos? ¿También deben contribuir a ella? Los entes públicos existen para satisfacer las necesidades de la población. Recuerden que hay tres elementos del Estado: territorio, población y gobierno. Y en gobierno, cuando hablamos de gobierno, el gobierno, digamos, corporativo del Estado debe ser el más interesado. Por eso es que la educación también es un eje transversal y un elemento que guarda trazabilidad a todos los cambios de los procedimientos. Yo, por ejemplo, voy a decir lo siguiente con todo respeto, nosotros como latinoamericanos, estamos viendo que ya por segunda vez los japoneses, después de que participan en un mundial, recogen todos los desechos de toda la basura.
Entonces ellos tienen una forma y una cultura de vivir muy distinta. Eso no es a priori, eso no es gratuito, ni lo están haciendo para que el mundo los vea, eso lo hacen ellos porque eso ya está introyectado en ellos. Ellos tienen esa responsabilidad intrínsecamente, o sea que han generado esa conciencia. Mientras que nosotros como latinos, pues la gente no verifica. Acá en Medellín, por ejemplo, teníamos un tema de la cultura metro, porque el metro es muy limpio, muy brillante, pero desafortunadamente hace algún tiempo, por una razón que algunos hemos descubierto, pues ya el metro no genera la cultura metro. O sea, ya en el metro de Medellín no se ven esas condiciones y a la gente le falta. Medellín, por ejemplo, es una ciudad donde no solamente habitamos los del territorio, aquí viene mucha gente de otros lugares, tanto nacionales como internacionales, y la gente no cuida. Entonces, eso también puede pasar en ciertos aspectos. La responsabilidad social corporativa desde el mismo Estado es una obligación, ni siquiera es un deber, es una obligación y está intrínseca. Pero esa obligación tampoco es para que, por ejemplo, en mi concepto particular, pues todos los ciudadanos tengan todo. Es que los recursos del Estado no son inacabables. Los recursos del Estado se generan a partir de la contribución, es decir, de los impuestos. Lo que el Estado debe hacer, el gobierno debe hacer, el Ejecutivo, es una adecuada distribución de tal forma que aquellos servicios o aquellos objetivos que tiene cada entidad pública se cumplan al máximo, ¿cierto? Entonces, primero que la empresa está la obligación del Estado. Lo que pasa es que ahora existe una paradoja. Por ejemplo, yo no sé si les he comentado que muchas multinacionales manejan mucho más recursos que los mismos presupuestos generales de un Estado, por ejemplo, latinoamericano. Podríamos decir que cualquier multinacional norteamericana o china tiene más plata que muchos de nuestros países latinoamericanos. Entonces, el tema económico es muy fuerte y ahora hay como digamos así, como dos partes que manejan de una manera muy directa los recursos económicos. Por un lado está el Estado, pero por el otro lado están las empresas y las multinacionales. Decíamos, ahí la importancia, en dónde se ubican las multinacionales y cómo contribuyen con los impuestos a ese presupuesto general de la nación para que los estados puedan desarrollar acciones en pro de sus comunidades. No sé si alguien más tenga otra pregunta. Por acá tenemos una pregunta de una estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Hola, muy buen día, mucho gusto. Mi nombre es Caterine Osorio y tengo una pregunta con respecto a lo que el profe comentaba y es cuando las empresas realizan la actividad de responsabilidad social, ¿tienen algún beneficio tributario? Excelente pregunta, muchas gracias, Caterine. En el ordenamiento jurídico colombiano hay unas normas que son consideradas normas de exención de impuestos. Entonces, ya hay algunas leyes, existen desde hace mucho tiempo unas leyes que le van a conceder a las empresas que desarrollan acciones, obviamente verificables, alineadas con esa responsabilidad social corporativa, en donde se condona lo que la empresa done a esas comunidades, será descontado de sus impuestos. Bueno, no sé si de pronto por parte de estudiantes de Universidad Valle del Monboy tengan alguna otra pregunta. Bueno, entonces para finalizar, quiero presentar un agradecimiento de manera formal a las profes Carla, Lisbeth y Zaida de la Universidad Valle del Monboy, a los estudiantes que nos han acompañado en este proceso de nuestras dos universidades, Corporación Universitaria Minuto de Dios, con el curso Análisis y Diagnóstico Organizacional, y a los estudiantes de la Universidad Valle del Monboy con su curso Organización y Métodos. Muchas gracias a todos. Esta grabación también será enviada a todos ustedes. Por favor, los estudiantes muy atentos, los estudiantes de Uniminuto, pues a la información que yo les pueda canalizar con relación a la culminación exitosa de este proyecto COIL, que de una vez quería informarles que es un aprendizaje colaborativo internacional en línea. Eso es lo que hemos desarrollado nosotros. Un aprendizaje colaborativo en línea a nivel internacional, esperando que no sea la única oportunidad en la cual podamos intercambiar, sobre todo pues que puedo decir de primera mano con estos 10 años de experiencia que tengo como docente universitario, que hemos aprendido muchísimo de ustedes,
De hecho, hay temas que ustedes de pronto desarrollaron y que nosotros de alguna forma hemos tratado, pero es muy enriquecedor uno observar el mismo tema con la visión de un docente diferente. Entonces, muchísimas gracias, espero que no sea la única oportunidad. A la decana, a la profe Carla, mil y mil gracias a todos los estudiantes que se han vinculado con este proceso, espero que no sea la última vez. Le concedo la palabra, no sé si a la profe Carla ya mirará ya cómo hace para distribuirse. Por nuestra parte, estamos atentos a desarrollar otros procesos conjuntos con la universidad y con los estudiantes. Bueno, profe, de verdad, tomo la palabra y que cierre la profesora Zaida. Muchísimas gracias por la experiencia, de verdad que estamos muy felices, muy contentos por los resultados dados en esta unidad. Seguiremos creciendo, seguiremos compartiendo espacios y bueno, desearles también un año que terminen de pasar este año y que el próximo pues sea venidero y con muchos éxitos para Uniminuto, para cada uno de sus estudiantes y para los nuestros. Entonces estamos en contacto, aquí no se termina, seguimos trabajando y esperamos encontrarnos en otro espacio. Adelante la profesora Zaida. Profe, tiene el micrófono apagado. Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias por la invitación, gracias a Carla también por esta experiencia compartida con ustedes estas 4 semanas. Es el inicio de grandes alianzas, vamos a decirlo así. Y es importante decir que los conocimientos que estamos adquiriendo de parte a parte, pues nos enriquece como profesionales, nos enriquece a todos, tanto a los estudiantes como a nosotros los profesores. Como dijo Carla, pues es el inicio de grandes cosas, de grandes proyectos que se van a ir consolidando. Y igualmente le deseo que pase un feliz año, ya casi que estamos en diciembre, a unos pasos, y le deseo el mayor de los éxitos junto a su familia, junto a sus amigos, a los estudiantes también igualmente, que sigan adelante. La participación estas 4 semanas ha sido muy buena por parte de los estudiantes y eso nos enriquece y nos motiva a seguir adelante y a mejorar. Gracias. Muchísimas gracias entonces a ustedes, muchas felicidades en este tiempo para todos nuestros estudiantes, porque culturalmente sabemos que compartimos una fe y que al mismo tiempo pues vienen unas épocas, unas fechas que son para compartir en familia muy interesantes. Muchos éxitos, muchas bendiciones y espero que podamos contar con el desarrollo de futuros proyectos que van a permitirnos una mejor calidad de nuestra educación, sobre todo en el aspecto internacional. Que estén muy bien y muchas gracias. Así será, muchas gracias. Muchísimas gracias y fin de semana para todos. Gracias. Gracias. Con mucho gusto.